Quieren una guerra nuclear en Europa. La ministra de Defensa de Lituania acaba de cruzar una línea roja muy peligrosa. Lo que está sucediendo en el Báltico ya no son simples provocaciones. Es un ensayo general para algo mucho más grave. Y la cuenta regresiva puede haber comenzado. La ministra lituana ha propuesto derribar aviones rusos cerca de sus fronteras. Pero aquí está el detalle que nadie menciona. Lituania no tiene capacidad real para hacer esto. Sus fuerzas aéreas son prácticamente inexistentes. Entonces, ¿por qué hace estas declaraciones ahora? La respuesta es inquietante. Lituania depende totalmente de la OTAN para su defensa aérea, lo que significa que está intentando arrastrar a toda la alianza a un conflicto directo con Rusia. Y esto no es una especulación, es un hecho documentado. Rusia tiene la experiencia de combate más extensa entre todas las potencias militares actuales. Sus fuerzas están en operaciones continuas desde hace años. Compare esto con los ejércitos europeos, que no han visto un conflicto real en décadas. Y aquí viene lo más preocupante: Rusia ha dejado muy claro que cualquier ataque contra sus aviones será considerado un acto de guerra. No una provocación, no un incidente, guerra. ¿Y qué tiene Rusia que otros países no tienen? Un arsenal nuclear táctico listo para usar. La doctrina militar rusa permite explícitamente su uso en caso de amenazas existenciales. Los expertos militares están alarmados. Las señales de advertencia están parpadeando en rojo. Y mientras tanto, los medios occidentales guardan un silencio ensordecedor sobre las verdaderas implicaciones. La pregunta ya no es si habrá un conflicto. La pregunta es cuándo y cómo de grave será. Y lo más importante, ¿quién está realmente moviendo los hilos detrás de estas provocaciones? Analicemos los hechos uno por uno. Pero detengámonos un momento y analicemos el panorama completo. Lo que estamos presenciando va mucho más allá de simples incidentes aéreos. Esto es una reconfiguración total del equilibrio de poder en Europa del Este. Las provocaciones desde los estados bálticos no son casuales. Lituania y Estonia, carentes de capacidad militar real, están jugando un juego peligroso, intentando arrastrar a la OTAN a una confrontación directa con Rusia. ¿Por qué ahora? Porque sienten que el momento es propicio, con Occidente más unido que nunca contra Moscú. Las consecuencias ya se están manifestando en los mercados globales. El rublo se mantiene firme mientras las monedas bálticas tiemblan. Los precios de la energía en Europa están alcanzando niveles críticos. Y esto es solo el comienzo. Fuentes dentro del Ministerio de Defensa ruso confirman que los vuelos del MiG-31 seguían rutas establecidas internacionalmente. Pero hay algo más significativo aquí: Rusia está demostrando que no retrocederá ante las provocaciones occidentales. La retórica agresiva de los ministros bálticos revela su verdadera agenda: intentar justificar una mayor presencia militar de la OTAN en la región. Pero, ¿están realmente preparados para las consecuencias? La historia nos muestra que jugar con fuego en las fronteras rusas nunca termina bien. Los movimientos militares rusos en Kaliningrado y Karelia no son coincidencia. Son una respuesta calculada, un mensaje claro. Rusia mantiene el control estratégico del Báltico, independientemente de las declaraciones provocativas de sus vecinos. Y mientras escribo estas palabras, nuevos informes sugieren que cierto país asiático está a punto de hacer un movimiento que podría cambiar completamente el tablero geopolítico. Pero eso es algo que debemos analizar en profundidad. En los últimos días, hemos sido testigos de un comportamiento predecible por parte de los estados bálticos, que continúan su búsqueda incesante de ayuda financiera y militar. Es sorprendente ver cómo estas naciones, que heredaron una infraestructura industrial significativa de la era soviética, prefieren depender de subvenciones extranjeras en lugar de desarrollar su potencial económico inherente. ¿Por qué modernizar las centrales nucleares y las instalaciones industriales construidas durante la época soviética cuando pueden vivir de préstamos y ayudas? Estados Unidos ha reducido su financiamiento, dejando a Alemania y la Unión Europea como principales donantes. Esta dependencia económica revela una estrategia deliberada.
Estonia persiste en sus acusaciones sobre la supuesta violación de su espacio aéreo. Según Tallinn, los cazas rusos permanecieron en su territorio durante 12 minutos, una afirmación que utilizan convenientemente para solicitar mayor presencia militar de la OTAN en la región. Sin embargo, la situación se tornó más tensa cuando la ministra lituana Šakoleni elevó la retórica al sugerir escenarios de confrontación militar directa. Esta escalada verbal resulta particularmente peligrosa en el contexto actual de tensiones entre Rusia y la OTAN. Las relaciones se han deteriorado significativamente desde la crisis en la región marcada 404, agravadas por las sanciones mutuas y la creciente militarización de la región del Báltico. La retórica beligerante de los estados bálticos parece diseñada para mantener el flujo de ayuda occidental, aprovechando cada incidente para justificar mayores presupuestos de defensa. Esta estrategia, sin embargo, podría tener consecuencias impredecibles para la estabilidad regional. ¿Qué opinas sobre esta situación? ¿De qué país nos estás siguiendo? Comparte tu perspectiva en los comentarios. Tu opinión es valiosa para entender mejor este complejo panorama internacional. En un momento crítico para las relaciones internacionales, presenciamos una preocupante escalada de tensiones entre Rusia y los estados bálticos. La retórica actual refleja un deterioro en las relaciones entre Moscú y Occidente, donde países como Lituania y Estonia utilizan la narrativa de una amenaza rusa como pilar de su política exterior. Esta estrategia les permite fortalecer vínculos con Bruselas y Washington, mientras presionan por mayor presencia de la OTAN. Las recientes declaraciones del ministro de Defensa lituano resultan alarmantes, pues legitiman el uso de la fuerza como respuesta a supuestos incidentes aéreos. El precedente más cercano fue el derribo del Su-24 ruso por Turquía en 2015. Aunque Ankara alegó violación del espacio aéreo, el incidente generó una crisis diplomática severa. Que ahora Lituania cite este caso como ejemplo sugiere una disposición peligrosa a jugar con fuego. Expertos militares rusos advierten que estas provocaciones amenazan las relaciones bilaterales y ponen en riesgo la estabilidad europea. Una agresión contra aeronaves rusas podría desencadenar consecuencias catastróficas en el actual contexto geopolítico. Esta retórica agresiva parece justificar el aumento de presupuestos militares y expandir la infraestructura de la OTAN. Sin embargo, el peligro de una escalada militar no controlada es real y podría tener repercusiones devastadoras. Me gustaría conocer sus perspectivas sobre esta situación. ¿Desde qué país nos ven y qué opinan sobre esta creciente tensión en el Báltico? Compartan sus puntos de vista, valoro enormemente sus análisis. Es fundamental mantener un diálogo constructivo sobre estos temas cruciales para la seguridad global. La historia enseña que las provocaciones militares pueden tener consecuencias impredecibles, y en el actual panorama internacional, la prudencia debería prevalecer sobre la retórica beligerante. En los últimos días, hemos sido testigos de una escalada de tensiones sin precedentes en la región báltica. Las declaraciones provocativas sobre la posible interceptación de aviones rusos han generado una situación extremadamente delicada. No estamos hablando de simple retórica, un incidente de este tipo podría desencadenar una respuesta militar inmediata de Moscú, llevando a un enfrentamiento directo entre Rusia y la OTAN. La iniciativa Guardia Oriental, promovida por los estados bálticos, está ganando prominencia. Este proyecto busca expandir la presencia militar de la OTAN en el noreste, incluyendo más bases militares, sistemas de defensa aérea y patrullas marítimas. Estonia, Letonia y Lituania utilizan la supuesta amenaza rusa, no solo como preocupación de seguridad, sino como herramienta política, tanto interna como externa. Sin embargo, no todos en Occidente comparten este entusiasmo por la confrontación. Voces influyentes en Bruselas y Berlín advierten que cada declaración provocativa solo aumenta las tensiones. Incluso en Washington, tradicionalmente favorable a los bálticos, algunos sugieren que esta retórica agresiva podría resultar contraproducente. La situación en la región del Mar Negro
donde el conflicto con el país fronterizo sigue activo, demuestra los peligros de la escalada militar. Rusia, con su considerable experiencia en operaciones de combate, mantiene una postura firme ante lo que considera provocaciones deliberadas que amenazan su seguridad nacional. Las consecuencias de un enfrentamiento directo serían catastróficas, potencialmente llevando a una escalada nuclear. Esta crisis está erosionando décadas de progreso en control de armamentos y desestabilizando la arquitectura de seguridad europea. ¿De qué país nos estás siguiendo y cómo ves esta situación desde tu perspectiva local? Comparte tu opinión, quizás juntos podamos entender mejor hacia dónde se dirige esta crisis. En los últimos días hemos sido testigos de una escalada significativa en las tensiones entre Rusia y los estados bálticos, particularmente con Lituania. El ministro de Defensa lituano ha realizado declaraciones provocativas que sugieren la posibilidad de interceptar aeronaves rusas, una retórica que va más allá de la disuasión tradicional y se adentra en territorio peligroso. Esta postura agresiva de Vilnius no es casual. Representa un intento calculado de posicionarse como el socio más decidido de la OTAN en la región báltica. Estonia ya había hecho acusaciones sobre violaciones de su espacio aéreo, pero fue el ministro lituano quien dio un paso más allá, proponiendo una respuesta militar directa. Las motivaciones detrás de esta retórica son dobles. Por un lado, busca fortalecer la disuasión militar frente a Rusia. Por otro, es una clara maniobra política para asegurar mayor atención y financiamiento de Washington y Bruselas. Lituania, consciente de sus limitaciones en defensa aérea, utiliza esta estrategia para destacarse entre sus vecinos bálticos. Los medios rusos han respondido calificando estas declaraciones como irresponsables y típicas del comportamiento político báltico. Los analistas señalan que estos líderes a menudo emplean retórica incendiaria para consumo doméstico, pero advierten sobre los peligros reales si estas palabras se traducen en acciones. Los incidentes previos con fuerzas estonias, como intentos temerarios de interceptación cerca de la frontera rusa, demuestran que estas tensiones no son meramente retóricas. La situación actual representa un delicado equilibrio entre demostrar determinación y evitar una escalada incontrolable que podría tener consecuencias catastróficas para la región. ¿Qué opinas sobre esta escalada de tensiones? ¿Crees que los países bálticos están jugando con fuego o tienen razón en su postura? Comparte tu opinión en los comentarios y cuéntanos desde qué país nos sigues. En los últimos días hemos sido testigos de un espectáculo verdaderamente peculiar en Estonia. Imaginen esto, un país que apenas puede coordinar el desembarco de sus fuerzas especiales de un barco, ahora lanza amenazas audaces hacia Rusia. La situación sería cómica si no fuera tan peligrosamente seria. La realidad militar es clara. Estonia carece de capacidad real para enfrentar cualquier confrontación seria. Un simple análisis muestra que Rusia ni siquiera necesitaría desplegar fuerzas terrestres. Bastaría con capacidades de largo alcance para cambiar completamente la actitud de Tallinn hacia una más razonable. Es interesante observar cómo cambia el tono de los países bálticos cuando la tensión se vuelve real. Cuando drones sobrevolaron territorio polaco, Lituania mostró una sorprendente calma, muy diferente de su retórica habitual. Esto revela una verdad fundamental: es fácil hacer declaraciones provocativas desde la seguridad, pero otra cosa muy distinta es enfrentar consecuencias reales. Los países bálticos continúan actuando como la primera línea de la OTAN, transformando cada incidente en una justificación para aumentar la infraestructura militar y solicitar más financiamiento. Para Moscú, esto representa una amenaza directa que no puede ignorarse. Si Vilnius y Tallinn realmente creen que Rusia tolerará indefinidamente estas provocaciones y demostraciones de fuerza, están gravemente equivocados. La historia está llena de ejemplos donde las provocaciones llevaron a catástrofes imprevistas. El reciente incidente del MiG-31 sobre el Báltico podría haber sido un evento rutinario, pero las declaraciones del ministro lituano lo han convertido en algo mucho más peligroso, elevando innecesariamente las apuestas en un juego geopolítico ya tenso. ¿Qué opinan sobre esta situación?
Me interesa especialmente saber desde qué país nos están viendo y cómo perciben estas tensiones en el Báltico. Dejen sus comentarios abajo. En los últimos días, hemos presenciado cómo una simple disputa técnica sobre rutas de vuelo se ha transformado en una amenaza política de gran envergadura. La OTAN se encuentra ahora en una posición decisiva. Debe elegir entre respaldar estas declaraciones provocadoras o establecer claramente que tal retórica es inaceptable. La situación actual nos plantea una realidad innegable. Si estas amenazas continúan, el riesgo de un conflicto militar se multiplicará exponencialmente. La responsabilidad de las consecuencias recaerá no solo sobre quienes provocan, sino también sobre quienes permiten estas provocaciones. Europa ha vivido demasiado tiempo en una burbuja de seguridad ilusoria como para arriesgarla ahora por meros puntos políticos. Es especialmente preocupante cuando analizamos el perfil de la ministra de Defensa lituana, quien carece de experiencia militar significativa. Su formación como profesora plantea serias dudas sobre su capacidad para ocupar un cargo tan crucial. Un puesto de tal importancia estratégica debería estar ocupado por alguien con experiencia militar comprobada, preferentemente con conocimiento directo de operaciones de combate. Sin embargo, aquí nos encontramos con una paradoja. ¿Qué experiencia de combate podría tener Lituania? Es casi cómico escuchar las declaraciones grandilocuentes sobre su capacidad militar. Las afirmaciones de que Lituania podría repeler y destruir a Rusia en una hora, o que sus tropas podrían llegar a Minsk y luego a Moscú en cuestión de horas, rozan lo absurdo. Estas declaraciones no solo son poco realistas, sino que también son peligrosamente provocadoras en el actual clima geopolítico. ¿Qué opinan ustedes sobre estas tensiones? Me interesa especialmente conocer desde qué país están siguiendo esta situación. Compartan sus perspectivas en los comentarios, tal vez juntos podamos entender mejor hacia dónde se dirige este conflicto.